revelación divina, confundiendo la conexión sagrada con el vínculo de trauma. 7 claves proféticas. Los ecos de la tragedia resonaron en el pequeño pueblo cuando la noticia del accidente de José se propagó como un incendio en un campo seco. Marta, madre devota de 3 pequeños, se encontró de pronto en un abismo de dolor y desasosiego. Su fe, que había sido su refugio durante tantos años, ahora parecía tambalearse al borde del colapso. Cada domingo, la iglesia había sido un pilar en su vida. Pero ahora, entre las sombras de la incertidumbre, se preguntaba si Dios la escuchaba. Marta se arrodilló en el altar de su hogar, un rincón sagrado con velas encendidas y una imagen de San Judas Tadeo vigilante. La humildad de su dolor la llevó a implorar ayuda en medio de lágrimas que parecían gritar en silencio. San Judas Tadeo, por favor, intercede por nosotros. Devuélvele la fuerza a mi esposo. En esos momentos, una calma inusitada la envolvió, casi como si una fuerza mística la abrazara y le susurrara palabras de consuelo. De repente, sintió que su corazón latía al compás de una voz interior que decía, el sufrimiento de tu esposo tendrá un propósito divino. Sin embargo, el miedo comenzó a cubrir su certeza. ¿Y si no es más que una ilusión? Se preguntó. Los murmullos en el pueblo crecían, presionando sobre sus hombros como una pesada losa. ¿Te escucha Dios? El pensamiento la atacaba. Las recomendaciones del pastor, con sus 7 claves proféticas llenas de promesas, parecían distanciarla de su esencia. El remordimiento se instalaba, mientras sus hijos, ajenos al sufrimiento, la miraban con esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La mañana siguiente trajo una tempestad de emociones cuando un médico, con la cara llena de seriedad, se acercó a Marta en el hospital. Los milagros, aunque raros, pueden surgir en los lugares más oscuros, le dijo, dejando caer esas palabras como si fueran un rayo de luz en su corazón atribulado. En su mente resonaron las promesas de las 7 claves y la pequeña chispa de esperanza que sentía empezaba a encenderse. No obstante, el temor a la desilusión le hizo retroceder. ¿De verdad podría haber un milagro? Con cada oración, el pueblo entero había convocado la unión de sus corazones, encendiendo un fuego de fe que parecía iluminarlos a todos. Pero Marta se debatía entre el anhelo de ver a José sanarse y la angustia de perder su fe en el proceso. Las imágenes de su esposo, fuerte y amoroso, luchando por recuperar su vida, comenzaban a dibujar un paisaje desolador en su alma. Mientras el sol se ocultaba, la inconmensurable pregunta quedaba en el aire, ¿sería este el tiempo de milagros? Marta entendía que su conexión con lo divino podía convertir su sufrimiento en una fuerza transformadora. A medida que las horas avanzaban, la historia de su vida parecía estar en una encrucijada divina. Pero, ¿lo entendería antes de que fuera demasiado tarde? La inquietante idea de que el destino de su familia dependía de su fe comenzaba a tomar forma en su corazón. ¿A dónde la llevaría este camino? La brisa suave de la tarde llevaba consigo una fragancia de oración y esperanza. Marta se sentó en el banco del hospital, las manos entrelazadas, cerrando los ojos en busca de un instante de paz. La imagen de su esposo, tendido en una cama blanca, invadía su mente. Dios, ¿dónde estás? Susurró mientras una lágrima caía por su mejilla. Eran preguntas pesadas, que pesarían aún más si no se atrevían a ser mostradas. La fuerza de la comunidad, palpable en cada rincón, parecía susurrarle que no estaba sola, pero su lucha interna persistía. Los días pasaban como nubes en el cielo, unas veces brillantes y otras tan oscuras como las dudas que afligían su alma. Marta sintió el amor de sus hijos, pequeño bálsamo en sus heridas. Su risa, sus juegos, recordaban a la madre que solía ser, una madre llena de fe y alegría. ¿Cómo puedo seguir sin José? Se preguntaba, mientras un frío anidaba en su pecho. Una tarde,
mientras contemplaba la puesta del sol, una anciana del pueblo se acercó a ella. Hermana, la fe no siempre es un camino claro, pero en los momentos más oscuros, las estrellas brillan con más fuerza, le dijo, tomando su mano arrugada entre las suyas. Marta sintió que aquellas palabras eran un eco de su propia súplica. La mujer, con su andar pausado, compartió su historia de superación y fe, como había perdido a su esposo años atrás, y con lágrimas en los ojos, afirmó que había experimentado la dosificación del dolor y de la esperanza. Los ecos de tu sufrimiento pueden transformarse en un grito de fe, continuó la anciana. Lo que pasó con José no es el final. La vida, querida, es un ciclo donde el dolor y la fe se entrelazan creando algo nuevo. Marta escuchó atenta. Una luz comenzó a brillar en su corazón, como un pequeño fuego que se resiste a ser extinguido. Inspirada, cogió el teléfono para llamar a la iglesia. Quería que el pueblo orara por su esposo, quería que todos alzaran sus voces al cielo, un coro en unidad. Esa misma noche, los feligreses comenzaron a congregarse, llevando velas que iluminaban sus rostros, entrelazando oraciones y cantos que parecían elevarse como un incienso al cielo. La atmósfera estaba cargada de una expectación sagrada. Esta no es solo la prueba de José, dijo el pastor a la congregación, sino una oportunidad para que todos crezcamos juntos en la fe. Marta, de pie entre la multitud, sintió el calor de sus manos unidas en oración, una conexión poderosa que la animaba. Las dudas comenzaron a desvanecerse y en su lugar brotaba una fe renovada. Días después, cuando el doctor entró a la habitación de José, sus palabras resonaron como un canto de esperanza. Hay señales de mejoría, anunció. En ese momento, el corazón de Marta estalló en alegría, pero su mente todavía luchaba con un dilema. ¿Es solo la esperanza humana lo que anima esto? Fue en ese instante que recordó lo que le había dicho la anciana. Elevó una oración silenciosa: Dios, si esto es parte de tu plan, dame la fortaleza para aceptarlo. Ayúdame a mantener mi fe firme. Mientras un nuevo amanecer se asomaba, el llamado de su corazón se hizo más fuerte. ¿Sería este el principio de un milagro sin precedente para su familia? La respuesta la acompañaba, desbordando deseo de descubrir la siguiente etapa de su viaje de fe. Las puertas de lo divino parecían entreabrirse, dejando un atisbo de luz por donde escurrirse. Una nueva etapa estaba por comenzar, pero ¿cuál sería el costo de ese milagro? El camino se tornaba inexplorado, pero Marta sentía que la esperanza la guiaba. ¿Qué podría ocurrir cuando la fe florece en medio de la adversidad? ¿Estaba lista para descubrirlo? Marta despertó una mañana con el sol acariciando su rostro a través de la ventana. Era un nuevo día, pero su corazón aún cargaba el peso de la incertidumbre. Se levantó con una mezcla de esperanza y miedo, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con una pregunta: ¿este será el día en que todo cambie? Mientras se preparaba para ir al hospital, se detuvo frente a un espejo, buscando en su reflejo fuerzas que no sabía si poseía. El olor del café y las risas de sus hijos resonaban en el aire. En ese momento, entendió que su hogar era un pequeño santuario donde la risa podía desafiar la tristeza que habitaba en su corazón. Preparó el desayuno, sintiendo que el amor que compartía con sus pequeños era un recordatorio de que la vida aún tenía belleza, incluso en medio del sufrimiento. En el camino hacia el hospital, una inquietud creció dentro de ella. Recordó las palabras de la anciana: los ecos de tu sufrimiento pueden transformarse en un grito de fe. La imagen de José, luchando por su vida, impulsaba a Marta a orar más fervientemente que nunca. La pregunta que la atormentaba era si realmente estaba lista para aceptar lo que viniera, sea cual fuera el desenlace. Cuando llegó, vio a José descansando, su respiración un poco más estable, pero aún frágil. Marta se acercó a él, tomó su mano, que siempre había sido tan fuerte y que ahora parecía tan vulnerable. José, estoy aquí, le susurró, sintiendo que sus palabras eran un bálsamo para su alma adolorida. De repente, se sintió impulsada a hacer algo. Decidió que, además de orar, iba a compartir historias con su esposo, contarle sobre el amor que llenaba su hogar y cómo la fe de todos los que oraban por él mantendría la llama viva. Mientras hablaba, una enfermera pasó y sonrió al escucharla. Es hermoso ver el amor que tienes por él, le dijo. Marta sintió que esas pequeñas palabras eran un recordatorio del poder del amor.
La enfermedad y el dolor intentaban envolverla, pero el amor la sostenía, como un ancla en el mar agitado de la vida. Durante esa tarde, un grupo de amigos de la iglesia llegó al hospital. Se unieron a Marta, creando un círculo de oración y amor en torno a José. Juntos, elevaron voces al cielo, entrelazando sus peticiones con el deseo ardiente de ver un milagro. La conexión de sus manos y corazones hizo que Marta se sintiera sostenida, como si la comunidad estuviera formando un puente de fe hacia el cielo. En medio de esas oraciones, una sensación de paz la envolvió. Dios, este es mi hogar en ti, se dio cuenta. Aquel lugar, que había estado lleno de incertidumbre, ahora se sentía sagrado. Al cerrar los ojos, percibió una luz brillante atravesando la penumbra. Era como si la presencia divina estuviera susurrando sobre su situación, dándole ánimo en medio de su fragor. Sin embargo, en sus entrañas, la inquietud persistía. Dios, ¿cómo se entrelaza mi fe con la angustia que siento? ¿Es posible que este dolor sea parte de tu plan? Cuestionó en su mente. Su espíritu luchaba entre la esperanza y el miedo a perderlo todo. Sabía que esa batalla no era solo suya, sino también de su familia, de su comunidad, de todos aquellos que la rodeaban. La noche comenzó a caer, y el ambiente en la habitación resonaba con la fuerza de las oraciones pasadas. Marta sentía que, mientras más se aferraba a la esperanza, más se desprendía del temor que había anidado en su corazón. En esa lucha interna, comprendió que cada momento de fe también podía ser un acto de resistencia y valentía. Al salir del hospital, miró hacia el cielo estrellado, donde una estrella brilló más intensamente que las demás. «Señor, ¿estás ahí?», exclamó, como un eco de sus pensamientos. Sus palabras se perdieron en la noche, pero sabía que la respuesta estaba en el aire, entre las estrellas. ¿Qué revelaciones traería la mañana siguiente? ¿Podría el dolor transformarse en fuego? La próxima vez que despertara, podría enfrentar una revelación que cambiaría el destino de su familia. ¿Está lista Marta para descubrirlo? ¿Qué realmente significa confiar en la promesa de Dios en medio de la tormenta? Marta despertó con la luz del alba filtrándose tímidamente por la ventana. El recuerdo del día anterior aún pululaba en su mente, una mezcla de fe y angustia que la mantenía en un hilo de expectativa. Se levantó decidido a enfrentarse a un nuevo día, sintiéndose más fuerte que la noche anterior, como si cada rayo de sol trajera consigo el aliento de Dios. Mientras preparaba el desayuno, el bullicio de sus hijos llenaba el pequeño hogar de risas y juegos. Sin embargo, en su corazón, una inquietud persistía. A pesar de los momentos de alegría, el hospital esperaba con sus muros fríos y el eco de los monitores, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pero surgió en ella una pregunta clara: ¿puedo encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda? Cuando llegó al hospital, la familiaridad del ambiente la recibió como una vieja amiga. Pero antes de entrar a la habitación de José, se detuvo. Con un susurro muy suave, le pidió a Dios que le mostrara el camino, que la guiara a través de este laberinto de dolor. Respiró hondo, buscando en cada nota de su oración la fortaleza que necesitaba. Al entrar allí, los ojos de José se abrieron un poco. Su expresión era de reconocimiento, de calidez, incluso en medio del dolor. «Marta», murmuró con voz débil, y ella sintió que su corazón latía con fuerza. Que en ese simple gesto había mucha vida. Se acercó y tomó su mano, notando cómo sudaba, pero aún conservando una fuerza familiar. Las palabras brotaron de su interior como un torrente. «Hoy hablaremos de los días en que jugábamos en el parque, de nuestras aventuras y sueños». Cada historia que compartía era un ladrillo que construía un puente entre su amor y la lucha que enfrentaban. La enfermera que entró en esos momentos atestiguó la conexión que fluía entre ellos. Sonrió y dijo: «Eso es lo que necesitan, el amor nunca se detiene». La calidez de su afirmación fue como un bálsamo, y por un instante, todo pareció más ligero. Durante el día, los amigos de la iglesia llegaron con una esperanza palpable. La habitación se llenó de voces orando, de cantos que elevaban el espíritu, de abrazos que llenaban el aire de amor. En medio de este mar de fe, Marta sintió como su ansiedad se desvanecía, como si Dios estuviera directamente allí, diciéndole: «Yo estoy contigo, confía». Mientras oraban, una imagen poderosa surgió en su mente, una mariposa saliendo de su crisálida, luchando por romper su prisión.
Así debe ser la fe, pensó. Debemos pasar por el dolor para salir transformados. La idea la empoderó, dándoles a ella y a José un nuevo sentido de propósito en medio de su lucha. Al caer la noche, sus corazones aún estaban llenos de alabanza. Marta miró por la ventana hacia el cielo estrellado y, por un instante, sintió la brisa suave y fresquita en su rostro. Era como un abrazo celestial, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay luz por descubrir. Sin embargo, un pensamiento la asaltó, y si el cambio que tanto anhelo no es el que espero, a medida que la noche se profundizaba, sus pensamientos giraban en torno a la idea de revelar lo desconocido. Una revelación podría cambiarlo todo, y con esta inquietud emergía un dilema en su corazón: ¿estoy lista para aceptar lo que venga, aunque no sea lo que deseo? El silencio en la habitación solo fue roto por el suave soplo del viento. Cuando se quedó sola, Marta cerró los ojos, sintiendo una conexión profunda con Dios. Su espíritu empezaba a elevarse por encima de la tormenta. Te entrego mi angustia, mi dolor, pero, ¿qué más me mostrarás, Señor? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el sonido de su corazón palpitaba con la esperanza de una respuesta. ¿Qué revelaciones tiene Dios reservadas para ella en el umbral de esta transición? La luz del nuevo día se asomaba tímidamente por la ventana, un leve resplandor que parecía bailar en el suelo de la habitación del hospital. Marta, aún con su corazón agitado por la incertidumbre de la noche anterior, se sentó al borde de la cama de José. Ella lo observaba mientras él dormía, su respiración era un eco suave, un recordatorio constante de la vida que aún latía dentro de él. De repente, sintió una oleada de compasión que la envolvía, como un manto de amor divino. Acarició su mano de forma delicada y comenzó a cesar sus pensamientos temporales. En ese instante, todo lo que importaba era su conexión. Marta se permitió abrir su corazón, hablando hacia Dios en medio de susurros: Señor, guíame. Permíteme ser luz en la vida de José. Que mis palabras sean como agua en su desierto. La convicción la llenaba, cada palabra un paso más hacia un destino que solo Dios podía forjar. Al aproximarse la tarde, el médico entró en la habitación, su rostro serio pero no carente de esperanza. Marta, dijo con voz firme, hemos visto algunos cambios en José. Los médicos aún no pueden confirmar nada, pero hay signos de mejora. Una chispa de esperanza encendió el pecho de Marta, pero al instante, otra preocupación la invadió: ¿y si es solo temporal? Marta miró por la ventana, el cielo era un lienzo de nubes dispersas. Dios, permíteme entender esta luz que parece brillar, aunque a veces se asocie con sombras. En su mente, la imagen de la mariposa renació y, de pronto, supo que esa lucha no era solo de ella, era un proceso compartido entre todos los que amaban a José. Se sentía conectada a cada uno de ellos, uniendo sus corazones en esta travesía. Ese día, las visitas fueron constantes. Amigos y familiares llevaban consigo una gama de comidas y risas, pero sobre todo, portaban la fe. Marta se unió en oración con cada grupo que entraba. Desde la risa de sus hijos haciendo dibujos en el papel que se encontraba al lado de la cama de su padre, hasta el llanto de su madre, que se aferraba a la mano de su hijo como si su vida dependiera de ello. La conexión entre ellos, aunque construida sobre el dolor, traía consigo un poder que parecía invencible. Ya entrada la noche, cuando la habitación se había quedado en silencio después de tantas voces, Marta se sentó de nuevo a solas con sus pensamientos. Ella sabía que las revelaciones de Dios no siempre llegaban en forma de respuesta clara, sino que podrían manifestarse en la quietud o en un susurro. En su corazón, sentía un tumulto, una revelación que se agitaba cerca de la superficie de su conciencia. Siento que hay algo profundo, algo que debo descifrar, murmuró. Entonces, una gota de verdad comenzó a descender sobre ella. El amor que se había cultivado en medio del sufrimiento era poderoso. Quizás la conexión espiritual no esté separada de nuestro trauma, sino que a menudo se desarrolla en él, musitó Marta. Es posible que esta prueba nos esté mostrando la verdadera naturaleza del amor de Dios. Mientras la brisa nocturna se deslizaba por la ventana, Marta tuvo una claridad que la desbordó. La fe no significaba solo pedir y esperar, también era una danza con la dureza de la vida. Este era un viaje hacia lo desconocido. Una conexión, un aprendizaje, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Esa noche,
mientras las estrellas brillaban en el vasto firmamento, Marta decidió tomar un camino diferente. «Dame fuerzas, Señor, para transitar esta lucha y abrazar todo lo que vendrá», dijo en voz alta. El cielo, como si respondiera a su súplica, pareció cobrar más vida. Cuando una estrella fugaz surcó el firmamento, Marta se preguntaba, ¿qué más descubriré en este camino de fe? Hay una revelación aún más profunda esperándome, y así, en la quietud de esa noche estrellada, el misterio de lo divino comenzó a desplegarse ante ella, dejando una pregunta persistente en el aire. ¿Qué más me enseñará Dios en esta travesía? La luz del nuevo día entró de nuevo en la habitación, iluminando a Marta mientras abría los ojos y notaba un brillo renovado en su corazón. A pesar de la inquietud constante por el estado de José, su alma presentaba un inicio de cambio. La noche introspectiva había sembrado en ella un nuevo sentido de propósito, como si cada estrella fugaz que cruzara el cielo le estuviera murmurando secretos celestiales. Durante esos momentos, Marta decidió escribir en su diario, un refugio en el que plasmaba sus pensamientos y oraciones. Amanece de nuevo, y con cada rayo de luz, siento que Dios me habla. Quizás esta experiencia no es solo sobre la sanación de José, sino sobre nuestra propia transformación. Las palabras fluían con la energía de quien se siente guiada por manos invisibles. En esos instantes, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de su introspección. Era el médico, esta vez acompañado por una enfermera. Sus corazones palpitaban en un compás nervioso, pero Marta sintió que había algo diferente en la entonación del médico. «Marta, hay más cambios. Vamos a realizar algunas pruebas importantes hoy para ver qué está pasando realmente con José. Debes prepararte para cualquier noticia». Al escuchar esas palabras, su respiración se hizo más ligera, como si un peso había sido levantado. En su mente, esperaba que la conexión que había sentido la noche anterior significara un cambio verdadero. «Dios, si esta es tu voluntad, ayúdame a aceptarlo», oró sin levantar la mirada, aferrando con fuerza el diario. Mientras esperaba los resultados, las horas se tornaron interminables. Marta buscaba consuelo en cada rincón del hospital, donde tantos otros rostros cargaban su propia carga. Se unió en oración con otros familiares, susurros de esperanza y fe resonaban en la sala de espera. Uno de ellos, una madre angustiada, decía en voz baja, «El amor de Dios es más grande que cualquier diagnóstico». Fue entonces cuando Marta comprendió que no estaba sola en su viaje. Cada lágrima, cada suspiro en esa sala, entretejía una red de amor y comprensión que traspasaba el dolor. Más tarde, cuando el médico finalmente volvió, el rostro de Marta se llenó de expectativa. José ha mostrado una respuesta sorprendente a los tratamientos. Su recuperación no solo es notable, sino que hay algo en su espíritu que sugiere que ha sentido el apoyo de quienes lo aman. Marta sintió una oleada de gratitud, una chispa de luz que ardía en su interior. «Dios, ¿esto es real?», se preguntó mientras el médico continuaba hablando, la emoción la inundaba. Sin embargo, mantuvo su corazón abierto a las posibilidades. Si esta luz brilla en José es porque todos hemos estado luchando a su lado, reflexionó silenciosamente. Justo en ese instante, mientras las palabras del médico resonaban, un nuevo dilema surgió en su corazón. ¿Podría ser que la transformación de José estuviera conectada a su valiente lucha y a la combinación de fe y amor que todos hemos compartido? Decidida a descubrir la verdad detrás de esta transformación, Marta entendió que lo que parecía un milagro no solo se trataba de la sanación física, sino también de la renovación del espíritu. «Quizás lo que estamos viviendo es solo el principio de algo más grande», murmuró en voz baja. Esa noche, al regresar a casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. Y Marta sintió que cada una de ellas era una promesa de lo que vendría. ¿Está Dios preparándonos para un despertar aún más grandioso?, se preguntó, frotando las manos en un gesto de anticipación. Sus pensamientos estaban llenos de fe y deseo de seguir explorando lo que Dios quería enseñarle en este camino. Entonces, una brisa suave acarició su rostro, recordándole que la travesía apenas comenzaba. La noche estaba tocando a su fin, pero el viaje de revelación había abierto una puerta vasta a lo desconocido. ¿Qué más me tiene preparado Dios en este misterio divino?, se repetía en su corazón, mientras el eco de su oración se unía al murmullo cósmico de las estrellas que brillaban intensamente, esperando revelarle más.
La mañana siguiente se presentó fresca y clara, como un lienzo nuevo listo para ser pintado. Marta se sentó en la mesa de su cocina, una taza de café humeante en manos, mientras su mente reflexionaba en silencio. Aquel cambio en José ya no era solo una luz en el horizonte, era un faro que iluminaba cada rincón oscuro de su vida. El pensarlo la estremeció, ¿acaso Dios está pidiendo más de mí? Mientras el vapor del café se entrelazaba con el aire, sus pensamientos se dirigieron una y otra vez al vínculo que compartía con su esposo. Recordó cómo su vitalidad se había intensificado en los momentos más difíciles, en las lágrimas compartidas y las oraciones susurradas en la penumbra. Tal vez esta conexión trasciende lo físico, reflexionó, sintiendo el latir de su corazón resonar dentro de ella. A lo largo del día, la espera por José no se sentía como una tortura, sino como un tiempo de preparación espiritual. En la sala de espera del hospital, Marta se unió a otros familiares y comenzó a compartir historias. Se dio cuenta de que muchos de ellos vivían realidades similares, el miedo, la angustia, pero también una profunda fe que los unía. Cada relato que escuchaba era un eco de su propia experiencia. Las pruebas no solo son para ellos, también son para nosotros, compartió un hombre mayor, con los ojos llenos de lágrimas. Dios a veces nos habla a través del dolor para mostrarnos la importancia de estar unidos. Marta sintió, sus palabras resonaban como un tambor en su pecho. La fe colectiva que cultivaban en esa sala se volvió un banco de esperanza que alimentaba su espíritu. En su cuarto, mientras le hacía compañía a José, su rostro iluminaba una calma profunda. Notó cómo su respiración eran cada vez más suaves, menos pesadas. Marta tomó su mano, la cual aún mostraba signos de lucha. Estamos contigo, amor. La conexión que tenemos es más fuerte que nunca, le susurró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tenía la certeza de que lo que estaba sucediendo no era solo una batalla personal de su esposo, sino una manifestación de la fe compartida, del amor comunal que crecía entre todos. Si cada uno de ellos aportaba su luz a la vida de José, eso debía significar algo. Aquella noche decidió llevar un poco de esa luz a los demás. Quería hacer una oración comunitaria por todos aquellos que enfrentaban retos similares. Se la transmitió a los familiares que había conocido, invitándolos a compartir en un círculo de oración el día siguiente. Si el amor de Dios es tan grande, entonces tenemos que mostrarlo todos juntos, les dijo con firmeza. Al despertar a la mañana siguiente, ya no solo esperaba el progreso de José, esperaba la chispa en la comunidad. Había un poder en la unión de corazones que iba más allá de ella misma, y su espíritu se llenaba de una energía vibrante. Sin embargo, cuando llegó al hospital, encontró que algunos con quienes había hablado habían desaparecido. Preguntó a la recepción y le informaron que habían sido trasladados a otro lugar. Esa noticia la golpeó como un rayo, en su corazón se palpitaba una pregunta tremenda: ¿qué significaría esto? Mientras el día avanzaba con su carga de incertidumbres, Marta se encontró sumida en un dilema. Estaba confundiendo la conexión sagrada que había descubierto con un vínculo doloroso, alimentado por el sufrimiento. La fe que había crecido ahora se contraía en su interior. Esa noche, mientras contemplaba el cielo, comenzó a sentir la presión del desafío espiritual que tenía ante sí, aprender a diferenciar la luz genuina de un anhelo mal entendido. ¿Podría esta experiencia ser una revelación para todos? Suplicó al cielo, sintiendo que el silencio confirmaba su pregunta. Con su corazón agitado y el deseo de buscar respuestas, supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué otros misterios se desvelarían a través de este camino de fe y amor? La inquietante certeza de que el próximo paso podría cambiarlo todo la llenó de anticipación. Mientras el sol comenzaba a asomarse, proyectando suaves destellos de luz a través de la ventana, Marta sintió una extraña mezcla de entusiasmo y temor. Había decidido que no podía dejar pasar la oportunidad de involucrarse más en la vida de quienes estaban sufriendo como ella. Con cada latido de su corazón, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. No sabía exactamente cómo iban a florecer esas nuevas interacciones, pero estaba dispuesta a abrirse a lo que Dios tenía preparado. Al llegar al hospital, su determinación era palpable. Sin embargo, al entrar en la sala de espera, un caos de emociones abrumó su ser. Muchos de los rostros que había reconocido la noche anterior no estaban. Aún así, sintió que debía seguir adelante.
Este era el momento para compartir la luz que había recibido. Se acercó a una mujer que estaba sentada sola, con los ojos perdidos en una hoja de papel. Hola, soy Marta. ¿Te gustaría unirte a un pequeño círculo de oración? Creo que juntos podríamos encontrar consuelo, le dijo, intentando proyectar calidez. La mujer levantó la vista, con lágrimas a punto de brotar. Soy Teresa, mi hermana está muy enferma. No sé qué más hacer, contestó, su voz quebrada pero llena de anhelo. En ese momento, Marta comprendió que cada lágrima, cada historia de dolor, podía alimentarse de un mismo manantial de fe. Pronto, más personas se unieron a ellas. Al cabo de una hora, el grupo creció significativamente. Hombres y mujeres unieron sus manos, formando un círculo que parecía vibrar con una energía especial. Marta, con una voz suave pero firme, empezó a liderar la oración. Querido Dios, te pedimos que nos muestres tu luz en medio de esta oscuridad. Las palabras salían de su corazón, acompañadas por los latidos colectivos de aquellos que buscaban paz en la tormenta. En ese instante, un profundo sentido de unidad los envolvió. Marta sintió que era parte de algo grande, algo que iba más allá de su propio sufrimiento. Cada oración compartida transformaba la tristeza en esperanza, el amor colectivo superaba cualquier sombra. Unos minutos después, mientras el grupo compartía testimonios y palabras de aliento, algo en el ambiente cambió. Una mujer joven, que permanecía sentada en una esquina, se levantó de repente y con voz temblorosa expuso su situación. El diagnóstico de mi madre es grave. No sé si tendré la fortaleza para seguir. Su voz se quebró y de inmediato, los demás se acercaron a ella. Juntas podemos ser fuertes, dijo Marta mientras le abrazaba. La joven se dio cuenta de que no estaba sola y que el abrazo no solo era físico, era un puente hacia la esperanza. Mientras la oración continuaba, Marta se sintió transportada, cada palabra envolvía su espíritu en un manto de consuelo. En medio de la súplica, una visión clara se formó en su mente, la imagen de tantas almas unidas por la fe, como hilos en un tapiz divino, formando un cuadro de amor que solo Dios podía concebir. Poco a poco, ese grupo de desconocidos se convertía en una familia, cada lágrima que caía alimentaba el fuego de la fe y la conexión. Sin embargo, en el fondo, Marta dio un paso atrás y reflexionó, ¿esta luz que encuentro en la comunidad es la respuesta que estaba buscando? ¿O es solo el principio de algo mayor? La respuesta seguía en el aire, un eco divino que resonaba en su corazón. A medida que la reunión llegaba a su fin, sabían que algo había cambiado en sus vidas. Pero dentro de Marta, la pregunta persistía, como un susurro del cielo, ¿qué más había preparado Dios para ella y sus nuevos amigos? Su espíritu vibraba con emoción y expectativa, sintiendo que esto era solo el comienzo de un viaje profundo y trascendental. En su mente, la inquietud del futuro llenaba el espacio entre cada latido. ¿Qué más revelaciones tendría Dios para ella? ¿Cómo se unirían aquellas almas en la búsqueda de un propósito mayor? La certeza de que el viaje apenas comenzaba iluminaba su ser. El eco de las risas y las palabras de aliento siguió resonando en la sala mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, cada uno con un nuevo brillo de esperanza en sus ojos. Marta sintió que, a pesar del dolor que los traía allí, había un tejido precioso de fe que los mantenía unidos. Mientras el grupo se despedía, una mujer mayor se acercó a Marta y, con manos temblorosas, sostuvo su brazo. Gracias, hija. Me recordaste que en la comunidad, aunque seamos varios, siempre podemos encontrar un camino hacia la luz. Mi nombre es Lucía, y voy a recordar este instante. Las palabras de Lucía se anidaron en el corazón de Marta como un tesoro. Esa conexión, ese abrazo emocional y espiritual, le hizo preguntarse si era posible construir un espacio donde no solo compartieran su dolor, sino que también pudieran crecer juntos en la fe. Pidió a Dios que la guiara, con la certeza de que Él la iluminaría en este nuevo camino. Al salir del hospital, la brisa fresca de la mañana acarició su rostro. Se sentía renovada, como si cada paso que daba la acercara más a la voluntad divina. Caminó hacia el parque cercano, donde la gente disfrutaba de la vida, ajena al sufrimiento que había en la sala de espera un par de horas antes. Mientras observaba a los niños jugar y a las parejas compartir risas, sentía que esta era la vida que Dios había prometido, una vida de comunidad, amor y esperanza.
Sin embargo, en el fondo, un dilema empezaba a surgir en su corazón. ¿Podía ella ser el faro en un mar de desconsuelo? ¿Debería abrir un camino de conexión espiritual, o este impulso era solo una forma de escapar de su propio dolor? En un rincón del parque, vio a lo lejos a una joven sentada sola en un banco, mirando al horizonte. Se acercó a ella, notando la tristeza en su mirada. «Hola, soy Marta. ¿Te gustaría hablar?» La joven levantó la vista, sorprendida, y después de un momento, asintió. Marta se sentó a su lado y, como si el peso del mundo se hubiera hecho un poco más ligero, comenzó a compartir su propia historia, mientras la joven, llamada Ana, la escuchaba atentamente. La conversación fluyó entre risas tímidas y confesiones sinceras. Marta y Ana descubrieron más que palabras, encontraron un espacio seguro donde sus miedos compartidos se transformaban en fortaleza. El intercambio fue como un bálsamo para ambas, y Marta comenzó a entender que no solo iba a ser un canal de luz para otros, sino que también recibiría de ellos. A medida que se desvanecía la luz del día, Marta sintió como si un nuevo propósito se estuviera esbozando dentro de ella. La idea de formar un círculo de apoyo no solo para orar, sino para compartir y crecer juntas, empezaba a cobrar vida. Quizás, Dios me está guiando a más de lo que imagino, pensó. Mientras Ana se despidió, Marta pudo notar un pequeño destello de alivio en su rostro. ¿Podría ser que esta conexión, tejida en el dolor y acompañada de risas, se transformara en algo sagrado? La posibilidad de crear una comunidad donde las almas unidas encontraran sanidad la llenó de una energía vibrante, pero antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, un vistazo a la luz dorada que se desvanecía en el horizonte le hizo cuestionar. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el reto de guiar a otros? ¿Y si la conexión que estaba formando se confundía con el trauma compartido, mientras su propia herida seguía sin sanar? Marta respiró con fuerza, un nuevo propósito llenando su corazón, pero la inquietud todavía permanecía. En su alma ardía la luz de la esperanza, mientras la pregunta seguía resonando: ¿hasta dónde me llevará este camino y qué más revelaciones tiene Dios para mí en este viaje de transformación espiritual? Con cada paso, sentía que el horizonte nuevo se acercaba a ella. El aire estaba impregnado de un profundo sentido de esperanza y renacimiento. Marta se despertó con el sonido de las risas de sus hijos, un recordatorio palpable del amor que la rodeaba. Esa mañana era diferente, sentía en su interior que su fe había crecido y que la luz del cielo ya no se sentía tan distante. Dios, hoy quiero ser un faro, murmuró en su corazón, decidida a no dejar que el sufrimiento la definiera. Mientras se preparaba para ir al hospital, la imagen de José, sonriendo y lleno de vida, comenzó a dibujarse en su mente. Hoy le contaré sobre mis sueños, sobre nuestras esperanzas, se prometió a sí misma. Al llegar al hospital, las puertas se abrieron y el ambiente se sintió más cálido que nunca. Amantes de la fe y la esperanza venían en busca de una chispa, y Marta estaba lista para hacer ese puente. La habitación de José parecía iluminarse cuando ella entró. Él la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y ternura. Marta, susurró, su voz aún débil pero llena de amor. Estoy aquí, amor. Vamos a luchar juntos, dijo ella con un tono firme, mientras tomaba su mano. Con cada palabra que compartían, se tejía una red de amor que les recordaba que no estaban solos. El tiempo pasó y Marta decidió que debía compartir lo que había aprendido en este camino. Llamó a los amigos de la iglesia y organizó un encuentro donde todos pudieran compartir y orar juntos. Si el amor puede curar mi corazón, entonces también puede sanar nuestra comunidad, les dijo esa noche, mientras la iglesia se llenaba de voces, de abrazos y de lágrimas transformadas en risas. Luis, un viejo amigo de la familia, se levantó para compartir su testimonio: la fe es más fuerte cuando estamos juntos. Si aprendí algo en mi tiempo de prueba, es que no debe ser un camino solitario. Juntos, podemos convertir nuestro dolor en propósito. Las palabras resonaban como un eco potente en el corazón de todos. Marta sintió que cada historia compartida fortalecía su propia fe. Las velas iluminaban la habitación y el olor a incienso se mezclaba con las oraciones al cielo. Una paz profunda llenaba el aire, mientras las voces se elevaban como un coro angelical. En ese momento, Marta supo que había ingrediente divino en su dolor.
La transformación que anhelaba no debía ser un viaje solitario, sino uno en comunidad. A medida que los días se transformaban en semanas, la salud de José mejoraba lentamente. Cada mejoría lo acercaba un poco más a la vida que habían soñado. Pero, más allá de su sanación física, Marta comprendía que había un cambio más profundo en marcha. Esto es un milagro, no solo para José, sino para todos nosotros, pensó con gratitud. Cuando finalmente llegó el día en que José fue dado de alta, Marta sintió que el universo entero celebraba con ellos. El regreso a casa no es el final, sino un nuevo comienzo, reflexionó. Todo lo que habían vivido, cada lágrima, cada risa, cada oración, los había moldeado en algo más grande. Con el tiempo, aquel grupo de oración que formaron se convirtió en un círculo de apoyo estable. Juntos, atravesaron nuevas tormentas y celebraron victorias, siempre recordando esos momentos en el hospital. Más familias se unieron, creando una comunidad vibrante donde los corazones se abrazaban y los amores se hacían fuertes. Este es un milagro viviente de la obra de Dios en nosotros, exclamó Marta en una de sus reuniones. La conexión que había nacido del sufrimiento se convirtió en el motor de su unidad. Cada semana se unían, compartiendo historias de fe, entre risas y oraciones. Comenzaron a ver la luz en lugares oscuros y cómo sus almas se entrelazaban en un tapiz divino. No somos solo sobrevivientes, somos guerreros de luz, proclamó José en una de esas noches. Finalmente, en un instante de quietud, Marta se dio cuenta de que había aprendido a aceptar el dolor y a transformarlo en luz. Su viaje espiritual ya no estaba cargado de confusión, sino lleno de valor y aceptación. La fe no es solo la ausencia de dudas, pensó, es la certeza de saber que en cada paso Dios camina a nuestro lado. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse, ¿qué más tendría Dios reservado para esta comunidad que tanto han luchado y amado? La respuesta emergía con cada oración, en cada abrazo, en cada mirada. Había un propósito más grande, un llamado, transformarse y servir. Dame las fuerzas, Señor, para guiar a aquellos que aún deben encontrar su camino, oró en silencio, y así, Marta se dio cuenta de que la conexión no solo se había forjado entre ellos, sino que ese mismo amor se extendía hacia el pueblo y más allá. Ahora, era su deber de llevar esa luz a quienes aún estaban sufriendo, compartir su historia y el poder de la comunidad. Nunca más estaré sola, se prometió, mientras miraba al cielo estrellado, sintiendo la eterna presencia de Dios a su alrededor. No solo había encontrado su fe, había encontrado su propósito. Hoy, tú también, querido amigo, puedes ser parte de esta comunidad. Te invito, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz es importante. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo y recordar que, juntos, podemos iluminar el mundo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.